Les invito a abrir la Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Capítulo 17. Vamos a leer un pasaje que nos habla de la vida del apóstol Pablo, junto a otros hermanos, predicando en el primer tiempo, los primeros años en que el Evangelio está entrando a Europa. Dice así la palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraba sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras tanto, vamos a leer hasta aquí. Vamos a ver si llegamos a Atenas. El Evangelio de nuestro Señor Jesús, que no está atado a ningún tipo de evento en cada tiempo, la palabra de Dios no está cautiva, es predicada por hombres y mujeres que con celo y con dedicación y por amor al Señor que les salvó, procuraban predicar el Evangelio en todo lugar, sin importar lo que estuviese sucediendo. En aquellos tiempos no era fácil poder transportarse de un lugar a otro. Entre Anfípolis y Apolonia habían 53 kilómetros, entre Apolonia y Tesalónica 60. Todo recorrido a pie, pues las personas solamente que tenían mucho dinero tenían algún tipo de cabalgadura o carruaje, tirado por animales, pero eran los menos, eran los más ricos. Podemos decir de inmediato que Pablo, Silas, Timoteo no estaban entre esas personas. Por lo tanto, todo su caminar era a través de sendas peligrosas, caminos sinuosos, montañas, subiendo, bajando. Llegan a Macedonia, esta es la región de Macedonia, Europa. La palabra de Dios no tiene atadura, no necesita, entre comillas, ¿cierto?, de haber utilizado redes sociales en aquel tiempo, utilizó seres humanos.
Y en el día de hoy es igual. Es el testimonio verdadero, viviente de cada cristiano el que podrá evangelizar este mundo. No cambiemos las cosas, ¿cierto? Dando responsabilidad a los medios tecnológicos para hacerlo. Somos nosotros. Es con nuestros padres, es con nuestros hijos, es con nuestros sobrinos, con nuestros familiares, nuestros abuelos, si aún están vivos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, el que está al lado de nosotros. Así fueron estos hermanos predicando el Evangelio y llegaron así, en caminos que jamás esperaron recorrer, llegaron hasta lo que llamamos ahora Europa, en aquellos tiempos Macedonia. Y en estos lugares no eran recibidos, ¿cierto?, con gran pompa, ni con tambores, ni con fiestas, sino que eran perseguidos. Usted ha leído conmigo cómo ellos, llegando a estos lugares y discutiendo con ellos acerca del Mesías, del Cristo, ellos iban anunciando y la gente se iba oponiendo. Especialmente aquellos que eran del mismo pueblo, ¿cierto?, en este caso israelitas. Siempre ellos llegaban a una sinagoga judía. Siempre su primer objetivo era predicar a aquellos que eran del pueblo de Israel y lo primero que hacían era ir a las sinagogas. Y posteriormente iban a los gentiles o a aquellos que no eran judíos. Y aquí, una vez que ellos predicaron, dice que algunos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, que eran los predicadores, y de los griegos, o sea, los que no eran judíos, dice griegos piadosos, gran números, y mujeres nobles, no pocas. ¿Qué es lo que transformó a estas personas? A judíos y no judíos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que significa, ¿cierto?, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuál era el interés de estos hombres que desafiando, ¿cierto?, aquel tiempo el Imperio Romano, tiempos de Claudio en este caso, ya había pasado Calígula, había muerto el año 41, ahora gobierna Claudio. Todos eran gobernantes despiadados, todos. Ninguno tuvo ningún escrúpulo en matar a su padre, su hermano, su madre, a todos sus familiares, si era posible, para llegar al trono de Roma. Así que no son tiempos fáciles. Si nosotros creemos que estamos viviendo tiempos difíciles, estos sí eran tiempos difíciles. Pagaban con su vida el predicar el Evangelio. Y el Evangelio no era otra cosa que predicar acerca de Cristo. No tan solo, es cierto, enumerar sus innumerables milagros, cómo Él resucitaba a los muertos, cómo caminaba sobre el agua, cómo multiplicaba los panes y los peces. No era ese lo que ellos predicaban. Ellos predicaban que aquel Cristo anunciado en los profetas cientos de años antes, como por ejemplo el profeta Isaías, en que había anunciado que iba a venir uno que iba a ser cargado con nuestro pecado, que Dios, para los judíos, Jehová, iba a cargar en él, en esta persona especial, el pecado de todos nosotros. Aquel capítulo, usted lo puede leer, es el capítulo 53 en nuestra Biblia. En cualquier Biblia, 53, Isaías. Y usted podrá leer allí cómo Dios revela acerca de lo que su Hijo iba a hacer, el Mesías, el Cristo. Iba a ser cargado con todos nuestros pecados. El justo iba a morir por nosotros los injustos, para podernos abrir un camino vivo, abierto, hacia la presencia del Padre.
pues nadie puede ver al Padre si no es a través de Jesús. Nadie puede acercarse al Padre sin haber pasado antes por la cruz. ¿Usted desea ver a Dios? ¿Usted desea poder estar allí en la presencia de Él, gozándose, teniendo todas esas maravillas que Él ha prometido en la Biblia? ¿Las quiere usted disfrutar? Pues le digo que es imposible sin Cristo. Es imposible. El pecado del ser humano es lo que nos ha traído destrucción, autodestrucción. ¿A través de qué? Del pecado. El pecado que mora en nuestros corazones. Todos los gobiernos, todas las autoridades, en su corazón, aunque tengan la mejor intención, tienen pecado. Por lo tanto, hay ambición. Por lo tanto, son susceptibles de corrupción. No van a actuar en forma tan imparcial como dicen, cualquiera sea el gobierno. No siempre lo que dicen es realmente lo que quieren decir. Siempre hay algo bajo las aguas turbias. ¿Qué es esto? Es pecado. Es pecado. Partiendo de cada uno de nosotros, y va creciendo el nivel del pecado. No tan solo uno se debe sorprender, ¿cierto?, en que el narcotráfico se apodera de nuestras calles o de un país. No nos debemos sorprender de que un país sea muy corrupto, porque está el pecado en nosotros. El pecado es el que destruye los hogares, el pecado es el que destruye, ¿cierto?, las familias, a través de pecados que el Señor Jesús enunció en muchas ocasiones. El adulterio, la fornicación, los malos pensamientos, la envidia, etc. Usted puede leerlos. Usted puede verlos en los 10 mandamientos. No hurtarás, no codiciarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. La sentencia es muy clara, todos somos culpables. Esa es la ruina del ser humano. La ruina. Lo que nos conduce al caos, lo que nos conduce a lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero. Un mundo destruyéndose. Una ecología totalmente, ¿cierto?, como desordenada. ¿Quién la desordenó? Nosotros. Nosotros. El ser humano con sus inventos, el plástico. Parecía la solución ideal para todo. Sin embargo, ahora es el problema sin igual que tenemos. No hay cómo detenerlo. No hay cómo pararlo. No estamos consumiendo, ¿cierto?, bienes esenciales. Por allí los más pesimistas, ¿cierto?, dicen la tercera guerra va a ser por el agua. Lo que sí puedo decirles es que Dios ha dictaminado un día en el cual juzgará este mundo con justicia. Y si usted no se ha refugiado en Cristo como su Salvador personal, usted irá al infierno. No podemos los predicadores callarnos la ruina del hombre, pues ahí está el motivo, ¿cierto?, la causa de nuestra propia destrucción. Usted y yo somos pecadores. Y Isaías 53 nos dice de este Cristo que Pablo predicaba, que sobre él iba a ser cargado el pecado de todos nosotros. De manera que esta persona, sin igual, no era alguien como usted y yo.
sino que debía ser capaz de soportar el peso del pecado de la humanidad sobre él. Por eso Jesús no tiene igual. Usted no lo puede comparar ni con Buda, ni con Mahoma, ni con nadie. Es sin igual. ¿Por qué a la gente les molesta Jesús? Les molesta. Lo odian. Lo desprecian. Porque Jesús siempre habló la verdad. Porque Él es la verdad. Y el mundo no lo quiere en su vida. Usted tal vez no lo quiere en su vida hasta el día de hoy. No le da la oportunidad a que Él entre en su corazón, transforme su vida. ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué es cobarde? Pablo y Silas, Timoteo y otros, iban predicando el Evangelio en estas ciudades y iban encontrando oposición, porque Pablo les hablaba del Cristo, del Mesías, del anunciado en Isaías 53, 600 años antes, y en todas las escrituras desde Génesis. No les gustaba. ¿Qué hicieron estas personas? Dice que entonces persiguieron a aquellos que hospedaban a Pablo, lo golpearon, lo llevaron ante las autoridades y trataron de perseguir y tomar preso a Pablo y a los hermanos, pero ellos habían escapado antes. Se trasladaron a otra ciudad que se llamaba Berea. Ya en la ciudad anterior se habían convertido algunos, que usted lo leyó aquí conmigo, judíos, griegos, mujeres nobles no pocas. Ahora huyen hacia Berea. Y allí entonces, en esta ciudad, de noche salieron Pablo y Silas, llegaron allá. Y dice, y ellos habiendo llegado, versículo 10, entraron en la sinagoga de los judíos. Como que no aprenden nunca, ¿cierto? Dirían los demás. A los cristianos no nos sorprende que ellos hayan entrado aún allí. Han caminado, están de noche, aún así tienen fuerzas y ánimo para entrar en la sinagoga y empezar a predicar una vez más el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y dice que estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero hacían algo ellos. Dice que escudriñaban las Escrituras. O sea, las tomaban las Escrituras para comprobar, para buscar si lo que Pablo, lo que Silas y los demás les decían, estaban realmente allí. Dice, escudriñando las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Qué maravilla, ¿cierto? Estos hombres tuvieron la nobleza de no hacer nada físicamente contra los predicadores, sino que escudriñaron, se dieron la oportunidad y tomaron entonces las Escrituras. Es lo que usted debería hacer allí en este momento, ¿cierto? Llevarlo anotado, y los que están escuchando, ya sea por las redes sociales, tener una Biblia al lado para comprobar si lo que yo estoy hablando en esta mañana, en este día, es así. Las personas quieren conocer a Dios o saber algo de Dios, pero no conforme a lo que dice la Biblia, sino conforme a lo que el mundo les dice acerca de Dios o de un Dios para el mundo que tiene su propia concepción de Dios, pero no conforme al Dios de las Escrituras. La Biblia es el libro que Dios nos ha dejado para poder revisar acá si lo que los predicadores están diciendo es verdad o no. Se habla de Cristo en este libro, por supuesto. El motivo principal de la Biblia es Cristo. No es que usted vaya a los lugares, no sé, a un orfanato y ayude a los niños. No habla de hacer un evangelismo social. No habla de andar haciendo revoluciones sociales
cristianas. No, no habla de eso. Habla de predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato de Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Usted lo encuentra en Mateo capítulo 28. Esa es la gran misión. Eso es lo que Dios le dijo a la iglesia. Eso es lo que le dijo a los hombres que Él dejó en ese monte antes de subir al cielo. Vayan y prediquen el Evangelio, les dijo. Y para esto Él resucitó, para que no hubiera nadie que se le pudiese comparar. Todos los grandes, entre comillas, hombres de la humanidad están muertos y bien muertos. Cristo murió y resucitó al tercer día. Nadie ha podido hasta el día de hoy demostrar a través del testimonio de las propias Escrituras o de otros que Cristo no lo haya hecho. La prueba más fehaciente de esto es que miles y miles de hombres y mujeres, jóvenes y niños, han estado dispuestos a morir por Cristo. Por alguien que no ven, por alguien que no les habla, ¿cierto?, verbalmente, así como estamos hablando nosotros, sino simplemente han creído en aquel que vive y permanece para siempre porque resucitó de entre los muertos y vive en el corazón de aquellos que le hemos recibido. Nadie ha podido destruir a los cristianos. Ningún imperio, ni Satanás, no puede destruir al pueblo cristiano. Así que estos hombres de allí, que estaban allí en Berea, creyeron muchos, pero obviamente el enemigo del Evangelio se levantó en otro lugar y vinieron para acá, vinieron los de Tesalónica a armar otra revuelta acá en esta ciudad de Berea y alborotaron a las multitudes, dice. Nunca hay paz. Usted quiere escuchar el Evangelio, no tendrá paz. Si usted no conoce a Dios y quiere escuchar y quiere leer de la Biblia, siempre tendrá problemas. Pero usted tiene las armas en su mano. Si usted seguramente en su casa tiene una Biblia, tiene un Nuevo Testamento, léalo. ¿Por dónde dice usted? Evangelio de Juan, capítulo 1. Léalo. Empiece de ahí. ¿No entendió mucho? Vuelva a leerlo y vuelva a releerlo. Compartía con un amigo que le predicaba el Evangelio, diciéndole que ese Evangelio lo puede leer una y otra vez y a diferencia de todo cualquier libro, el autor del libro está allí interesado en que le entienda. Si usted lee un libro cualquiera, Las Crónicas de Narnia, Harry Potter, Adiós a Séptimo de Línea, lo que quiera leer, moderno, antiguo, lo que sea, no puede pedirle al autor que le explique lo que quiso decir. No puede. Usted no puede traer a Platón y decirle, Platón, ¿qué quisiste decir? Descartes, ¿qué quisiste decir? Los filósofos se las dan que entienden a estos personajes. Tal vez no entienden nada. Pero no está Platón para rebatirles. No está Aristóteles, ni Descartes. No están. Pero cuando usted va a la Biblia, usted puede decirle al autor de la Biblia que le ayude a entender, que usted lo quiere conocer. Y la promesa de Dios es que si tú le buscares de todo corazón, le hallarás. Eso es. Jesús en una oportunidad, orando a su Padre, dijo, Padre, te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Hasta un niño puede entender acá. De manera que usted puede llegar a conocer a Dios a través de Jesús, a través de la Biblia, a través del Evangelio según Juan. ¿Quiere empezar a leer la Biblia? Lea Evangelio según Juan. Pero algunos no quieren leer. No quieren nunca darle la oportunidad a Dios. Y se mantienen en la ignorancia total. Y en la ignorancia se irán al infierno.
pues nada les va a ayudar, pues el único camino, la única verdad y la única vida es Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6 lo dice, que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y las religiones, a darle que hay otros caminos, a darle que hay otros mediadores o mediadoras, y esto es una verdadera mentira. Jesús reveló que el único camino accesible al Padre era Él mismo. Y el camino de Jesús se acaba ¿dónde? En la cruz. En el mundo terrenal, su término fue la cruz, llevando todos nuestros pecados sobre sí. Y al tercer día resucita de entre los muertos, dando el testimonio a través de su persona viviente ahora, después que hubieron unas centenares de testigos que le vieron morir en la cruz. Después hay centenares que le vieron vivir al Señor. Cristo resucitó. Y por eso que podemos ahora estar tranquilos predicando la palabra de Dios, y que usted puede ser salvo, usted puede ser perdonado de sus pecados si usted recibe a Cristo como Salvador personal. Si usted arrepentido, le pide perdón a Dios. Si usted arrepentido, sinceramente arrepentido, le pide perdón a Dios a través de Jesús. Pues Él murió por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y así es como el Evangelio entonces se siguió predicando en este tiempo, dentro del primer siglo de la era cristiana, en estas ciudades de Europa, y Pablo, Timoteo y los demás siguieron siendo fieles a la predicación del Evangelio. La próxima predicación, espero llegar a Atenas, ciudad griega, en que Pablo predicó el Evangelio, y el sermón de él está en una placa hasta el día de hoy, puesta allí en el Areópago en Grecia. Está puesta una placa con el discurso de Pablo allí, discurso que está aquí. Si el Evangelio no está atado a nada, no está atado a nada. La ciudad existe allí, ahí está, y hay una placa recordatoria que el apóstol Pablo pasó por esa zona. Pero antes de pasar, pasó todas estas penurias a través de esas ciudades como Tesalónica, Berea, Anfípolis, y recorrió allí predicando el Evangelio, y hombres y mujeres fueron salvados, así como Dios quiere que usted sea salvado en este día a través de la persona de su Hijo, pues Él murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Que el Señor bendiga su santa palabra. Les invito a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que no tiene cadenas, no está sometida a nuestro antojo o voluntad. Tu palabra se seguirá predicando por todo el mundo, Señor, hasta tu venida. Padre Celestial, te rogamos para que tu palabra haya cabida en el corazón de aquellos que en medio de nosotros todavía aún no te conocen, aún están confundidos, aún creen ser salvos y jamás se han arrepentido. Creen que son tus discípulos y jamás te han recibido como Salvador personal. Te rogamos por aquellos, Señor. Te rogamos por los que están escuchando o escucharán esta misma predicación a través de las redes sociales, Señor. Rogamos por tu palabra que pueda tocar esos corazones, algún corazón que te está buscando, que quiere encontrarse contigo, que sea esta la oportunidad para ser salvo. Padre, abre el entendimiento de aquellos que están cegados por su pecado, están cegados por su ignorancia, están cegados por sus propias experiencias, pero nunca han escudriñado tu palabra. No desean que tú les hables de su perdición, pero también de tu eterna salvación que ofreces a través de tu Hijo. Padre, bendice tu santa palabra, nos encomendamos a ti y te damos gracias en este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén.